Saludos cordiales. Mi nombre es Lourdes Natario Rafael Rubio. Soy estudiante de la Escuela Profesional de Medicina Humana de la Universidad Señor de Cipán. En esta oportunidad voy a exponer sobre predictores de intubación difícil. Como parte introductoria, la dificultad en el abordaje de la vía aérea difícil puede tener importantes consecuencias clínicas para el paciente, incluidas la muerte, ¿no? El ASA revela que el 34% de las demandas a anestesistas se encuentran en relación a eventos de la vía aérea y que la dificultad de intubación ha sido la causa más común de daño en las mismas desde los años 90. Eh, Antes de empezar con el marco teórico, debemos saber qué es una vía aérea, ¿no? La definición de vía aérea difícil varía en las literaturas y no hay una definición universal. La Sociedad Americana de Anestesiología la define como aquella vía aérea en la que un anestesista entrenado experimenta dificultad para la ventilación eh, con mascarilla facial, dificultad para la intubación orotraqueal o ambas, ¿no? En cuanto a los predictores clínicos de la dificultad en la vía aérea, bueno, los test habitualmente empleados en la valoración de la ventilación difícil son seis, como el test de Mallampati, apertura bucal, la distancia tiromentoniana o de Patil, el test de la mordida del labio superior, la valoración de la movilidad cervical y la distancia esternomentoniana. Bueno, en cuanto a los factores predictores de dificultad de ventilación, bueno, la ventilación difícil se define como la incapacidad de un anestesiólogo entrenado para mantener una saturación de oxígeno mayor de 90% usando una mascarilla facial con una fracción inspirada de oxígeno del 100%, ya sea por mal sellado de la mascarilla, excesiva fuga de gas o resistencia de entrada o salida del aire en la vía aérea, ¿no? En cuanto a los modelos predictores de intubación difícil, nos presenta cuatro, el de Wilson, que en la combinación de test de predictores de intubación difícil representa que es el peso, el movimiento del cuello y de la cabeza, protrusión de la mandíbula, retrognatia y dientes prominentes, ¿no? El Gansouri, que nos presenta lo que es apertura bucal, la distancia esternomentoniana, el test de Mallampati, el peso, la movilidad cervical y mandibular, retrognatia incisivos prominentes, historia previa de intubación difícil. En Langeron también nos manifiesta lo que es Mallampati, apertura bucal, índice de masa corporal y lo que es retrognatia también, ¿no? En Kahn, en el año 2009, nos presenta lo que es el test de Mallampati, perdón, y la distancia esternomentoniana, ¿no? En cuanto a los predictores de ventilación difícil con mascarilla, los factores de riesgo de ventilación difícil sería un aumento del índice de masa corporal, historia de roncador, ausencia de dientes o edéntulo parcial, la edad superior a 55 años, Mallampati de un grado 3 o 4, lo que es limitación test mordida de mandíbula, que sean de sexo masculino y una masa o tumor en la vía aérea, ¿no? Bueno, Langeron identificó cinco factores de lo que es ventilación difícil con mascarilla facial, ¿no? El primero nos indica que un factor es que el paciente presente un índice de masa corporal mayor o igual a 26, que presente barba, historia de roncador, edad superior de 50 años y la falta de dientes, ¿no? O de dentúlo facial. Parcial, perdón. Se puede recordar con un acrónimo BESE, como lo podemos ver en la parte derecha de la diapositiva, que vendría a ser la O de obesidad, la B de barba, la E de edad mayor a 55 años, la S de que sea un paciente roncador, en sus siglas en español, y la E de dántulo parcial, que sería la falta de dientes, ¿no?
En cuanto a las pruebas de imagen de la vía aérea, la valoración endoscópica de la vía aérea es un método muy útil en la valoración de pacientes con presencia o sospecha de patología de la vía aérea no identificable en el examen externo, ¿no? En la primera imagen podemos presentar lo que sería un edema de Reinke, y en la segunda imagen un cáncer de laringe, ¿no? Que esto hace mucho más difícil lo que es la vía aérea, ¿no? En cuanto a la ecografía de la vía aérea, la ecografía es una ecografía no invasiva, es rápida y útil para identificar patologías, ¿no? Tomar referencias para para realizar bloqueos o localizar la membrana cricotiroidea. Hay resultados prometedores sobre los ultrasonidos en el diagnóstico y planificación de la vía aérea difícil, ¿no? En adultos, la distancia en la región anterior del cuello y la altura de la membrana tiroidea y hueso hioideo es mayor en pacientes con intubación difícil, ¿no? Este dato no se correlaciona con ningún test diagnóstico. En la primera imagen podemos observar la mención de la grasa pretraquial como marcador de la intubación difícil. En la segunda imagen, esto es para la utilización, la utilización de la ecografía es para identificar estructuras en la tráquea para traqueostoma, ¿no? En cuanto a pacientes de especial riesgo en el manejo de la vía aérea, nos presentan lo que es el paciente obeso. Que Langeron encontró que un índice de masa corporal superior a 26 y la presencia de apnea obstructiva del sueño eran factores de riesgo de ventilación difícil. Además, el 30% de estos pacientes eran difíciles de entubar, ¿no? En los pacientes obesos se beneficia un plan anticipado de manejo de la vía aérea que incluya una adecuada colocación en posición de rampa, como se puede observar en la imagen, ¿no? Esta mejora la ventilación y facilita la intubación y preoxigenación prolongada. En cuanto a paciente gestante, bueno, la mujer gestante tiene un riesgo 8 veces superior de intubación difícil que el resto de la población quirúrgica. Estas pacientitas se les considera como un estómago lleno, y la mayoría de de anestesias generales que precisa son emergentes, ¿no? En cuanto al paciente traumatizado, bueno, los pacientes traumatizados suelen presentar también lo que se vendría a llamar como estómago lleno. Es común el sangrado, la alteración del nivel de conciencia, la intoxicación o la agitación. Suelen precisar abordaje de la vía aérea urgente, ¿no? Acá nos presentan una escala de Lemo para la valorización de la vía aérea en lo que es pacientes traumatizados, ¿no? La L vendría a ser de examinar, que es buscar la lesión o el trauma. La E de evaluar distancia interincisivos, distancia mentoidea, eh, lo que es la distancia de la tiroides, ¿no? La M, que vendría a ser en sus siglas en español, de apertura de la boca. La O, que vendría a ser un malampati mayor o igual a 3. La O de obstrucción o presencia de epiglotis o abscesos amigdalinos. Y la N de movilidad de cuello, ¿no? O presencia de collarín. Acá hay presencia de collarín o imposibilidad de extensión del cuello. En paciente crítico, bueno, estos pacientes presentan pobre tolerancia respiratoria, alteración del nivel de conciencia, aumento de secreciones, y es frecuente manejar la vía aérea de forma emergente, ¿no? Y acá presentamos lo que es el Macoche Score, que es una valoración, ¿no? Para la vía aérea en pacientes críticos. Acá se presenta lo que es el Malampati 3 o 4 con un score de 5, SAUS con un score de 2, disminución movilidad cervical, limitación apertura de boca, presencia del coma, eh, hipoxia severa y personal no anestesista, que tienen un score de 1, ¿no? Bueno, en una clasificación mayor a 3,
predice lo que es la dificultad en el manejo de la vía aérea con elevada sensibilidad y especificidad, ¿no? Ante un paciente crítico se debe optimizar la oxigenación, disponer de material de vía aérea de rescate y solicitar la ayuda desde el primer momento, ¿no?, que se encuentra el paciente. En cuanto a la vía aérea básica y avanzada, hay una clasificación de dificultad de la vía aérea, esto que debería ser disminuir el riesgo de continuar en el error, prevenir el fallo compuesto, determinar los factores de complejidad, ¿no? En cuanto a la vía aérea básica, acá se presenta lo que es el manejo con técnicas simples. En la vía aérea avanzada, evaluar factores de complejidad como determinar la necesidad de material de ayuda, ¿no? En cuanto a la vía aérea básica, nos encontramos ante una vía aérea básica cuando no existen factores de complejidad, no existe presión del tiempo, hay un médico bien entrenado que podrá manejar la vía aérea en menos de un minuto, ¿no? Acá presentamos lo que es un checklist con las características de vía aérea básica, ¿no? Los factores de un paciente, historia, vía aérea, surgial, cirugía y la evaluación de signos, ¿no? Acá presentamos lo que es la característica de cada uno de estos factores. En cuanto a la vía aérea avanzada, es aquella que presenta factores de complejidad y en un abordaje precisa tomar medidas especiales, utilizar técnicas avanzadas o tener a disposición un carro de vía aérea difícil, ¿no? En casos de mayor complejidad, se precisará la ayuda de un otorrino, ¿no? Se propone un checklist denominado HELP-ED como acrónimo de factores de complejidad de los aspectos humanos, que tenga experiencia, la localización, el tiempo y el equipo disponible en cuanto al paciente, ¿no? Acá tenemos el checklist que es que en cuanto a los factores de complejidad de la vía aérea avanzada, ¿no? Los factores de complejidad vendrían a ser la H de humano, experiencia, localización, paciente, equipo disponible y el tiempo, ¿no? Bueno, en cuanto a la conclusión, la revisión de la ASA insiste en la necesidad de establecer un plan de abordaje de la vía aérea. Se propone una nueva clasificación en la vía aérea básica y avanzada con valoración de factores del paciente y otros factores de complejidad como experiencia, presión de tiempo, localización o factores humanos, ¿no? Se deben establecer alertas y registros para futuros manejos de la vía aérea en pacientes. Eso sería todo. Muchas gracias.